Bienvenidos a la siguiente entrega de Universidad de las Ideas. En esta ocasión estamos con los alumnos de quinto semestre de Psicología Clínica y de la Salud, abordando algunos aspectos psicosociales que afectan al adulto mayor y directamente a su bienestar subjetivo. Iniciamos. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Caterina Cifuentes y como la docente lo refirió, vamos a hablar un poco sobre los cuestionamientos prácticos y sociales relacionados con el envejecimiento. Un poquito más a fondo hablaremos sobre el retiro de los adultos mayores con las dificultades financieras y que los pone en riesgo de perder sus viviendas o algunas otras cosas. Bueno, se dice que en el 2018, 7 de cada 10 personas de 65 años en adelante recibían ingresos de pensiones de jubilación o programas sociales. Y bueno, ahora se dice que la condición para recibir ese tipo de programas o subvención de jubilación pues requiere de una pobreza de población. Ahora, cuando hablamos un poco sobre eso, se dice que también pasó como un pequeño caos, ya que hubo una transferencia monetaria más específica sobre las pensiones de jubilación y los apoyos de programación, que fueron los principalmente el ingreso de la población de los 65 años o más en esa misma fecha. Bueno, las personas con esa experiencia, podríamos decir, son los que tienen más carencias. Y el resto de las personas también. Bueno, ahora, sin embargo, pues hay que recordar que a veces hay una desigualdad en el ingreso, provocando que haya ciertos sectores con mayor índice de una pobreza. También en la investigación que yo hice, se dice que las mujeres con una edad avanzada pues ameritan tener un mayor y una especial atención, ya que son más propensas pues a carecer de ese tipo de pensiones, la que pues, hemos referido, que es la de jubilación y los apoyos del gobierno. Hablando un poquito más, dejando un poquito lo que fue en el año 2018 y desarrollándonos al año 2019, se dice que se empezaron a implementar los cambios de programa y hubo un programa en la cual se llamaba Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así se titulaba el programa, y lo que cambió fue el monto de la pensión. Eso quiere decir que aumentó el ingreso al momento de financiar a los adultos mayores, pero con eso pues también nos invita a que sigamos fortaleciendo esas acciones comunitarias y también a seguir apoyando lo que es la protección social pues, a los adultos mayores. Las personas mayores pues también están expuestas, como les decía al principio, a ciertos riesgos de estar en situaciones de pobreza, como en cualquier otro segmento de la población. Sin embargo, pues la reducción de las capacidades físicas y el retiro del mercado laboral, pues esa es parte de la etapa de la vida. Así como también las condiciones específicas de salud y también de la educación, que son parte también de esos factores. También puede significar una reducción en un ingreso verse reflejado en el aumento de la probabilidad de encontrarse con situaciones de pobreza y también de mayor dificultad para enfrentarla. Si es que el mecanismo se requiere de trabajo y la protección social, pues favorece. Dice también que en el 2018 el 9.1% de millones de personas con edad de 65 años en adelante, pues se presenta un 7.2% en la población total, de acuerdo con el Consejo Nacional. Pues el 23% de hogares mexicanos aumentaron en esa parte y pues la jefatura del hogar ahora pues se ocupan hasta de un porcentaje de 10% en adelante. También se habla sobre la pobreza también en esa edad y se dice que hay un porcentaje, digamos, bajo del 50% que pues tienen la pobreza muy elevada, ya que pues, no tienen esos apoyos requeridos. Y bueno, este ha sido mi argumento sobre la población
las situaciones de dificultades financieras. Ok, abarcando un poquito más sobre este tema, es muy importante dar a conocer también algunos puntos en donde se centra el estudio del desarrollo social y este es está encargado el Consejo Nacional de Evaluación, o sea, el Coneval. Y en esta información que he encontrado, se dice que hoy en México las personas adultas, es más, muchas de las personas adultas hoy en día en México no quieren llegar a ser adultos. ¿Y saben por qué? El porqué es de que muchas de las personas adultas tienen el miedo de ya no tener ingresos. ¿Por qué? Porque al ser un adulto mayor o tener una edad ya muy avanzada, las personas ya no tienen esa capacidad de, bueno, tal vez la tengan, pero las personas en el ámbito laboral ya no ven esas capacidades, entonces es muy difícil que el adulto mayor pueda tener un buen trabajo, un buen salario. Es más, en México también existe le vamos a llamar como que hay divisiones tanto de cultura, ¿no? En primer lugar. Entonces las personas adultas le vamos a llamar así con preparación académica, carreras y todo eso, no tienen como tal una necesidad de preocuparse más allá de las cosas que le va a pasar, no. En cambio, las personas, por ejemplo, las que viven en un centro urbano, o le vamos a llamar así, en un momento en donde pues prácticamente no hay muchas oportunidades, pues, obviamente las preocupaciones llegan porque no hay trabajo, a veces llegan las enfermedades, que son uno de los puntos también que en la edad adulta pasan. Entonces, vamos a llamarlo así, que en México es una desventaja ser un adulto mayor en algunos puntos de la vida. Pero se dice también que en otros países latinoamericanos es muy diferente. Por ejemplo, perdón, bueno, se me fue el país, ¿verdad? Pero se dice que en el país del Ecuador, si no me equivoco, sí, es del Ecuador, las personas antes que lleguen a ser o que lleguen a la edad adulta, pues ya tienen como que un proceso adelantado de cada una de las ayudas que viene del gobierno y también del trabajo, del centro de trabajo que le emprendían. Allá en el país o en Latinoamérica, que nosotros también México está dentro de Latinoamérica, se da a entender que, por ejemplo, las oportunidades llegan, por ejemplo, las pensiones. En México lo único que existe es el famoso bienestar para los adultos, es lo único que ellos poseen. Y también en otros puntos se da a conocer que en esos países en donde tienen más oportunidades, los adultos siguen laborando, no importando la edad que tengan, y tienen las mismas capacidades. Nuevamente regresamos a México. En México a los adultos ya no les dan las oportunidades. Es allí, por eso, México es uno de los países que le vamos a llamar así con una tasa de mayor pobreza. Pobreza a nivel nacional. Y también en Latinoamérica se da el porcentaje de que las personas que menos tienen un labor a la edad adulta son los hombres, ya que las mujeres tienen más oportunidades de trabajo, trabajos que pueden realizar. Entonces es algo es muy importante saber estos puntos. Y bueno, un escritor o alguien que referencia esto, lo referencia Wilhelm, algo así, lo referencia en el año 2019, pues prácticamente lo que yo dije, que para un mexicano cuando piensa o ve que va a llegar a una edad adulta, las preocupaciones son muy altas porque no tienen esa herramienta en donde pues, prácticamente se pueden eh, tomar, ya no tienen las mismas oportunidades y es allí en donde pues llegan muchas enfermedades también por eso. Entonces, el punto a recabar y el punto más importante para mí es que, por ejemplo, México, en el país que nosotros vivimos, deberíamos de implementar
oportunidades para las personas adultas, porque todavía tienen esas capacidades. Obviamente, si están con buenas condiciones, tienen una buena salud física, mental, pues obviamente todavía pueden desarrollar. O sea, todos tenemos la oportunidad para poder crecer si nos lo proponemos. Bueno, me presento, mi nombre es Carissa Trujillo y soy estudiante de Psicología Clínica. Bueno, primeramente, la jubilación se refiere a un retiro de una persona que tiene consigo una cantidad económica que es la pensión, y ese es un derecho otorgado por haber laborado cierta cantidad de años. Este retiro se da entre los 60 y los 65 años. Esto quiere decir que las personas se encuentran en la etapa del envejecimiento. Entonces, al estar en este tipo de etapas se presentan cambios en su personalidad, en los papeles sociales, así también la capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se va acercando a esta etapa? Se empieza a despertar esa fobia porque se asocia a una etapa donde ya no existe un propósito, no habrá la misma productividad que se tenía anteriormente, y por supuesto las habilidades físicas como el escuchar y la vista pues se van deteriorando. Debemos estar conscientes de que es un proceso que va paso a paso y es a lo largo de la vida. Entonces, la vejez no tiene fecha de inicio, no quiere decir que vas a tener 59 y cuando despiertes a los 60 ya todas las habilidades se habrán perdido. Pues no, porque todo es un proceso y depende del grado de envejecimiento. Es decir, si una persona se cuidó durante sus años anteriores, entonces tendrá un envejecimiento primario pues adecuado a lo que se espera, y las habilidades se irán perdiendo gradualmente. Si no, entonces tendrá un envejecimiento secundario que es por algún padecimiento de alguna enfermedad, y todo esto se presentará con anticipación. Entonces, el ingreso a la etapa de la jubilación tiene la tendencia a asociarse con la vejez. Muchas veces no coincide porque hay personas que se retiran mucho antes, y no porque ellas se hayan jubilado significa que ya están en su vejez. Lo cierto es que está muy cercana a esta etapa. Entonces, esto tiende a agravar la idea de su reacción ante el abandono por dejar su trabajo, su vida social y, por supuesto, a los cambios biopsicosociales que se presentan. Gran parte de la adaptación del retiro consiste en permitir adoptar ese nuevo papel, esa nueva etapa, y otorgándole la importancia que se merece. Entonces, ¿de qué manera afecta el retiro a las personas que están en su etapa de envejecimiento? Bueno, según los estudios, la pensión es el 30% de los ingresos actuales. Por ejemplo, una persona que gana 10,000 al mes significa que su 30% son 3,121 pesos. Y si tú quieres ir ahorrando, entonces tienes que cubrir el 70% faltante. Si nosotros vemos en la página del Gobierno de México, sale el estimado de cuánto ganaría una persona. En la zona fronteriza que va desde Baja California hasta Tamaulipas, tiene un ingreso mínimo de 260 pesos, mientras que en el resto del país llega nomás hasta 199. Entonces, una persona que ejerce como albañil, en este caso, vamos a utilizar ese ejemplo, no puede costear en su vejez un departamento con lo que alcanzó a ahorrar, porque entonces si esa persona empezó a trabajar desde los 24 años hasta los 65, quiere decir que trabajó 41 años y durante todo eso su pensión nomás está conformada por 74,400 pesos. Entonces en una renta mínima de 8,000 no le alcanzaría, así que no es, su economía no podría cubrirle todos estos gastos, y solamente hablando en el ámbito de vivienda. También necesita cubrir otros, por ejemplo, si padece alguna enfermedad crónica, entonces implica mucho más gastos.
Así que la iniciativa de trabajar con personas jubiladas es un paso muy importante para que ellos puedan asumir esos cambios propios del envejecimiento con mucha más naturaleza y puedan tener un mejor papel social. Así también, pues nosotros podemos ayudar a que la sociedad no los descarte, al contrario, que los integre y que realicen algún tipo de programa que los ayude a solventar esos gastos, porque si no, de esta manera no tendrán un buen bienestar en su envejecimiento. Y Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hilda Mireli Santos Aguilar, estudiante de Psicología Clínica de la Salud, quinto semestre. ¿Sabían que en México el envejecimiento es tomado como un hito tan relevante a partir del siglo XXI? ¿A qué se deben estos factores? Pues en esta mañana analizaremos puntos tan importantes que tienen que ver con los retiros en el adulto mayor y la dificultad financiera y los riesgos que conllevan ante esta situación. Se dice que en esos días es uno de los desafíos más grandes que el gobierno enfrenta, pero no se debería tomar como algo negativo, sino que se debería tomar con una perspectiva positiva, porque a través de esos desafíos son nuevas oportunidades que el gobierno puede abrir y así poder beneficiar a muchísimas personas en esta etapa. Por ejemplo, la presencia de discapacidad en edades avanzadas tarde o temprano llevarán a un retiro definitivo a personas. Aún así estén laborando en diferentes actividades. Por eso es importante considerar las necesidades básicas, tanto de consumo de bienes y servicios. Según Euchan y Guzmán, menciona lo siguiente: que las personas que gozan de una mayor seguridad económica también tienden a experimentar mejor autoestima al propiciar el desempeño de roles tan significativos y la participación en la vida cotidiana como los cuidados con plenos derechos. Por eso se menciona que el retiro laboral en México no es sinónimo de pensión para muchos. ¿Por qué? Es importante considerar que no todas las personas, aún estando en esa edad, lograron poder alcanzar una profesión y poder desempeñarse en esa labor. Entonces, desde ese punto de vista podemos comprender que no todas las personas gozarán de una pensión que provenga del gobierno. Para algunas personas adultas mayores, el retiro no es una opción, toda vez que ellos requieren todavía generar recursos. Por ejemplo, una persona de 65 años es posible que ya abandonó o ya fue retirado de su trabajo profesional, pero esa persona hace los preparativos necesarios para poder recibir una pensión. Pero supongamos que una persona de 65 años que nunca tuvo una profesión, nunca ejerció una profesión, para esa persona todavía no es el fin del retiro, porque para ello es posible que todavía siga generando recursos, siga trabajando, aunque ya no en la misma capacidad como lo hacía anteriormente. Por eso es importante considerar tres principales amenazas para la salud financiera del adulto mayor, y entre ellos es importante considerar las que vienen en algunos casos de su propio entorno. ¿A qué se refiere esto? Es decir, las personas que lo rodean, puede ser familiar o el mismo en el ámbito de su casa. El segundo sería de falsos o desleales funcionarios de instituciones financieras. Como muy bien sabemos, se ha dado muchos casos hoy en día en la actualidad, debido a que no todas las instituciones pueden ser reales o la atención que le brinda al adulto mayor. Y también entre ellos entra lo que es la delincuencia. Las personas mayores, adultas mayores, tienden a ser más vulnerables. Y hay muchísimas personas que tienden a abusar de tales personas. Por eso el bajo nivel de ingreso y los escasos ahorros para la vejez traen también como consecuencia algunos puntos importantes a considerar. Entre ellos se menciona el deterioro y la disminución de recursos financieros. Poca capacidad para afrontar gastos inesperados. ¿A qué se debe? Porque una persona es probable que no hizo preparativos desde temprana edad, entonces en esa edad estará afrontando alguna enfermedad y como no tiene los recursos necesarios,
pues no puede hacer provisión o no asistir a un hospital adecuado para poder recibir los tratamientos y llevar una mejor calidad de vida. Entre ellos también está la disminución de calidad de vida por falta de economía. También las personas adultas mayores tienden a disminuir este factor tan importante en su vida, la exclusión social, porque entre la sociedad también se considera un factor importante cuando la persona adulta mayor tiende a ser muy vulnerable. Podemos ver hoy en día, si caminamos por las calles, cuántas personas adultas mayores están pasando por esta situación. Y muy pocas personas que podemos razonar y tomar en cuenta la necesidad de las personas podemos tenderle la mano. Incluso hay veces, aunque muchos quisieran hacerlo también, pero por la falta de economía no es posible. También se presenta mayor dependencia de terceros. Una persona que a su temprana edad no hizo preparativos para esta edad tiene que depender de otras personas. Y por supuesto también tienden a sufrir violencia física, psicológica y económica y abandono. Entre ellos se dice de muchos casos que esas muchas personas son abandonadas incluso por sus propios familiares, por sus hijos, y no hay quien vela de ellos. Y más, si la persona no tiene recursos económicos, podemos ver a ancianitos que viven solos o incluso no cuentan con una vivienda, o incluso también hijos que abusan de ellos, tienden a quitar lo poco que sus padres prepararon para esta etapa, los hijos aprovechan de ellos. Y es allí donde los adultos mayores no cuentan con un estado financiero agradable para solventar sus necesidades y también se ven desprotegidos desde este punto. Por eso el bienestar también depende de otros elementos subjetivos, como también las relaciones humanas, la visión que se tiene frente a la vida, en otras emociones, cuyo efecto es difícil muchas veces de cuantificar. Por lo tanto, la seguridad económica afecta el estado de ánimo de las personas en esa edad de la vejez. Y en cuanto al acceso a las pensiones, podemos decir que no todos dependen de ello, como anteriormente ya lo mencionamos. Y para ir concluyendo, debemos entender que la estabilidad económica de las personas es un factor tan importante en el área del retiro, porque esta define desde las tres dimensiones, tanto en el marco laboral como el Estado y la familia. Y también la propiedad de activos puede ser una fuente de seguridad económica para las personas adultas mayores. Y entre ellos se destaca la prevalencia de viviendas propias. Aquellas que cuentan con una economía más alta, pues tienden acceso a eso o vivir de una manera más cómoda e incluso contar con una vivienda de mayor calidad donde ellos mismos puedan desarrollar muchas cosas agradables para sí misma y llevar el proceso de envejecimiento de una forma más agradable y adaptativa para ellos. Por eso el apoyo que se busca es que las personas puedan ser beneficiadas en diferentes áreas de su vida. Y el retiro y la vejez sí se considera que todavía sigue siendo un factor tan negativo en la vida. Y es por eso que muchas personas en esta etapa, cuando se habla de este periodo, entran en miedo, en pánico, porque muchos de ellos no se consideran preparados para afrontar esta etapa de su vida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Méndez Sánchez y pues voy a hablarles sobre cómo el retiro en los adultos mayores dificulta su situación financiera y los pone en riesgo de perder su vivienda. Bueno, en la actualidad, las personas mayores son percibidas como personas enfermas, personas vulnerables o personas inactivas, ya que se les etiqueta como personas improductivas debido a que en esa etapa van dejando su centro laboral y van quedándose en casa y van perdiendo pues lo económico y lo social. Este acto de envejecer puede interpretarse de diferentes maneras. Para algunos es una ruptura social y económica, pero para otros es un tiempo ganado para que ellos puedan tener un tiempo de ocio o puedan tener o puedan disfrutar de la llegada del retiro.
Por ello, también es necesario entender la relevancia de la jubilación para las personas que se acercan a esa etapa de la vida. En esta ocasión nos estamos centrando en la situación económica que sufren los adultos mayores. Como vimos anteriormente, el individuo deja de ser económicamente activo. En el mejor de los casos, cuando estas personas se retiran, se ven beneficiados de una seguridad social, ya que pues han trabajado por varios años o por un tiempo en alguna empresa o en algún empleo. Entonces, si trabaja cierto tiempo, pues entonces el adulto mayor se retira y puede seguir teniendo pues, dinero. Pero en el peor de los casos, pues hay personas, adultos mayores, que no todos gozan de un trabajo estable y puede que cuando se vaya retirando ya no tenga de lo económico. Entonces el problema está ahí, porque cuando el adulto mayor no goza de tener beneficio de la jubilación, pues se ve en la necesidad de volver a trabajar pues en algún otro trabajo que le dé de lo económico para que pueda salir adelante. Pero como el adulto mayor ya pues está en esa etapa de vulnerabilidad, donde ya no goza pues de todo su funcionamiento, tanto físico, psicológico, al 100%, entonces se le dificulta más llevar esa tarea a cabo. Y de igual manera, cuando un adulto mayor se retira, pues no sufre solo económicamente, que es de lo que estamos hablando, sino también sufre psicológicamente, ya que cuando se retira, él se siente inactivo. Entonces, si el adulto mayor está en una etapa vulnerable, al sentirse inactivo, insuficiente, pues puede tener otros problemas como la depresión, o es por falta de actividad física, pues la enfermedad que tienen puede agravarse o le pueden tener otras enfermedades que no tenían. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que los gastos y necesidades cambian en la vejez, ya que en esta edad pues el individuo debe de gozar de una buena salud, de una buena alimentación, de una vivienda. Esto se le hace pues más difícil ya que se no trabaja. A veces pues las personas mayores sí gozan de una casa propia, pero igual en algunas ocasiones pues rentan. Entonces, al no trabajar y al jubilarse que le den poco dinero, pues esto se le dificulta más y más y puede recurrir pues, a, a perder, pues, por ejemplo, puede ir a casas de empeño porque ya no tenga, pues, o sea, de dónde conseguir los recursos, si no tiene una familia que le apoye, inclusive puede perder la vivienda, ya que si no tiene, pues no puede, no sale de dónde pagar. Y si tiene, pues, con tantos medicamentos y servicios de la salud que él necesita, pues puede ir perdiéndolo. Entonces, la adultez tardía es la etapa en la que concluye tu vida laboral. Lo ideal es que al llegar en este momento puedas disfrutarlo sin preocupación, por lo que es necesario que los gestores de las instituciones laborales en donde él se ocupa alienten a los trabajadores para que se preparen para este momento, con el fin de tener en cuenta las perspectivas individuales, sociales, familiares, sociopolíticas y ambientales de cada individuo. Ahorita, en la actualidad, existen pues muchos pues, institutos que apoyan al adulto mayor. Entonces, es necesario que el adulto se integre para que cuando tenga el retiro ya esté todo preparado y tenga una mejor calidad de vida. Mi nombre es Wendy Domínguez Aldaño, estudiante de Psicología Clínica y de la Salud. Estamos viendo cómo afecta a las personas mayores el retiro laboral. Bueno, el envejecimiento es un proceso.
su proceso de pues, cambios, ¿no? Y pues hay factores que determinan cómo es el envejecimiento de la persona. Bueno, y todo pues depende de cómo hacemos o cómo estamos en las primeras etapas de nuestra vida. Se ha demostrado que una persona de 70 años con un buen rendimiento físico, pues equivale o tiene el mismo rendimiento que una persona de 30 años con un déficit pues, físico, ¿no? Pues claramente hay un deterioro de las capacidades mentales e intelectuales, pero esto es completamente natural. Pues son tales como el tiempo de reacción, la velocidad del aprendizaje y la memoria. Pero pues estas van disminuyendo con el paso del tiempo. Estos cambios que pues, he mencionado son claves para el entendimiento de los problemas de los adultos. Ya que no siempre la medicina actúa de una manera adecuada y es por eso que se necesita un apoyo familiar y social. Bueno, pues aparte de los problemas psíquicos que tienen o que tenemos en esta etapa del adulto mayor, pues hay problemas económicos. Y bueno, y sociales, ya que pues se tienen que tener más cuidados como pues adaptar el entorno, ya sea con agarraderas, bastones o incluso cambiar el piso por un piso antiderrapante. Y esto claramente es un gasto. De igual manera está la salud física, la medicina, las consultas médicas, las especializaciones y en ocasiones operaciones. Bueno, cuando el trabajador de una edad avanzada se jubila o pensiona, es un cambio muy fuerte que ocasiona que la persona pues tenga una crisis. Pues por lo tanto existe un cambio en la conducta. Uno de los factores importantes es la pérdida del estatus familiar, haciendo que el adulto mayor inactive su rutina y por lo tanto se aísla y cae en soledad. En dado caso de que el adulto mayor siga trabajando, existen varios factores que pues no apoyan pues a esto, ya que puedan haber burlas pues de parte de sus compañeros y o administración pues hacen de menos a esta persona y pueden haber un trato desigual. Es por eso que la Organización Internacional del Trabajo pues, promueve la justicia social de esos trabajadores, pues haciendo normas y políticas. Bueno, se han visto necesidades en personas mayores del sexo femenino, más que del sexo masculino, pues ya que, bueno, al menos aquí en México, son personas que viven solas y pues en zonas rurales. Y por lo mismo no tienen los suficientes pues, ingresos o no tienen ingresos garantizados, por lo que afecta a su salud e independencia. Y pues que tienen el riesgo de quedarse sin hogar o sin familiares que la ayuden, por lo cual pueden conocer pues, la indigencia. Es por eso que la ONU hace que los países tengan y protejan pues, a los adultos mayores y pues que no pueden ganarse la vida, dando pensiones e incluso apoyos como becas. Actualmente hay una beca pues, que da el gobierno que es un monto de 1,660 pesos cada 2 meses. Vemos que esto no es es una cantidad adecuada para su bienestar, pero pues es un requisito que se tiene que tener. Como vemos, el retiro laboral se afecta
física, mental y económicamente pues, a las personas. Por lo tanto, pues necesitamos mejorar este proceso. Otro factor que impacta en el bienestar subjetivo de los adultos mayores es la percepción de la muerte cercana. Para ello existen factores que generan una acentuación de la ansiedad en el adulto mayor, es el sexo, la religión y algunos factores socioeconómicos. En esta mañana tenemos algunos indicadores tanatológicos y paliativos asociados a no solo el adulto mayor, sino también la familia y grupos de salud o equipos de salud. Para ello, tenemos la presentación de cada uno de los ponentes. Adelante, iniciamos. Sí. Como sabemos, esos aspectos son algo muy importante, más si se habla en los aspectos tanatológicos, ¿verdad? Bueno, en este aspecto es algo muy importante conocer que, bueno, esto tanatológico viene desde una buena perspectiva de la muerte, una buena aceptación, le vamos a llamar así, ¿verdad? Muchas veces no tenemos una buena información sobre cómo nosotros vamos a tomar estos puntos, ¿verdad? Que vamos a estar llevando a cabo. Y más con las familias, o sí, con familiares, que en algún momento tienen pues algún familiar dentro de un rango en donde pues prácticamente la muerte esté muy, pues muy cercana, le vamos a llamar así, ¿verdad? Eso, se ha hecho muchos estudios sobre personas que se han dado a la tarea de estudiar estos factores que son factores naturales dentro de la vida. Y pues prácticamente se ha visto que dentro de la población que se ha dado a conocer bajo estos estudios, relata que el porcentaje más alto en este caso se lo llevan los varones. En el caso de una buena tanatología. Ajá. En este caso, se dice que, por ejemplo, los hombres o varones tienen el riesgo más alto en morir. También se da a conocer que, por ejemplo, las mujeres en esta investigación que se realizó, pues tiene pues, prácticamente un porcentaje muy bajo comparado con los varones. Esto también tiene que ver mucho sobre cómo la persona vive, con quién se relaciona, si se relaciona o no, si tiene una buena comunicación socialmente. Y algunos puntos que habíamos dicho con respecto al sexo, la edad y la religión son puntos muy importantes en donde pues, las personas de esta edad deben siempre determinar. Y punto número 1 es de que, por ejemplo, las investigaciones relatan que en este caso, con respecto al sexo, los hombres tienen el mayor, prácticamente, el porcentaje más alto en muertes entre ancianos y ancianas, es decir, que los ancianos mueren un poquito más antes, pero no mueren dentro de una edad muy avanzada, sino que la investigación le llama viejos jóvenes, algo así, porque es entre 65 a 74 años. Es algo que con nosotros vamos a ir viendo más. Y por ejemplo, también entre otros cambios que son entre los viejos de 75 a más años. Entonces, eso es un punto muy importante. Y con respecto a la edad, pues prácticamente va variando la edad o las ideas de cómo nosotros vamos viendo estas ideas de la muerte prácticamente. Los datos, pues algunos datos que se presentan es que, por ejemplo, la población viejos jóvenes, son los que pues prácticamente perduran más en el tiempo de vida. Los viejos, pues prácticamente son los que sufren un poquito más de ansiedad, de estrés. ¿Por qué? Porque prácticamente en algún momento la familia, los familiares no tienen una buena relación, porque eso influye mucho, ¿verdad? En esta edad. Y prácticamente
Con respecto a la religión, también tiene una práctica, un factor muy importante porque los datos sugieren que las personas o de esa edad pues son un poquito más ansiosos por la edad que ellos tienen. Entonces, esto influye mucho porque la religión se sabe que es como un grupo social en donde las personas o los adultos pueden tener algún punto en donde ellos pueden relacionarse, pueden ir retomando iniciativas, ¿no? En este punto de esta investigación. Y con respecto a los puntos importantes que se podrían dar a entender sobre cómo los familiares podrían tener una buena información sobre la tanatología, es pues prácticamente es dándoles a saber lo importante que es investigar y darle a conocer también a las personas de cómo pueden tomar a los principios a darle a conocer a sus familiares. Bueno, yo creo que esto es lo más importante. Así que, Hola, bueno, de nuevo, mi nombre es Wendy, soy de Psicología Clínica y bueno, cuando llegamos pues a la vejez, a menudo observamos pues un vuelo que usualmente se hace más largo o llega más rápido con la muerte de algún familiar o en este caso el cónyuge de la persona. Y esto nos da una sensación de que vamos a morir o de desorientación vital y de descontrol. Bueno, y el duelo inicia años antes de que pues realmente pase, ya que pues, pues ya la persona siente que se acerca a la muerte. Y pues es aquí donde pues entran pues, los cuidados tanatológicos. Nuestro trabajo es hacer saber a la persona cómo y por qué pues está bien, o sea, aceptar la muerte, aceptarlo y pues, que venga con bien. La perspectiva que tenemos sobre la muerte está pues, fuertemente vinculada hacia la cultura en la que estamos viviendo. Podemos ver en culturas hinduistas que habla sobre la resucitación en diferentes animales, plantas, etc. Los griegos que pues, van al cielo o al infierno, depende de cuánta cantidad de bienes tienen. Entonces, ¿cómo creen que ellos van a tomar la muerte? O alguien que tiene dinero, ok, está bien, pues yo me voy al cielo, ¿no? Pero, sin embargo, alguien que no pues, tiene los recursos suficientes va a decir, no, pues, pues no me quiero morir y va a entrar en un dolor muy fuerte. Aquí en México tenemos pues la cultura pues cristiana, ¿no? De que pues Dios va a venir por segunda vez y pues eso ayuda realmente a que tomen pues esto de una manera buena. Bueno, estamos manejando en un país que ve hacia el futuro de los hijos, en los bienes que van a dejar, pues, hijos y nietos, etc. Por eso los padres empiezan a ver la herencia hacia sus familiares. Es una manera de humanizar pues, la muerte, vaya, con este movimiento que pues, es un proceso a morir, ¿no? Asimismo, incluye el cuidado hospitalario y los grupos de apoyo para las personas en proceso de muerte y sus familiares. Aquí es donde entra el cuidado paliativo. Bueno, pues el cuidado paliativo se enfoca en aliviar el dolor y el sufrimiento, pues el control de los síntomas y las personas que pues están agonizando, vaya. Para que éstas tengan una sensación de una buena calidad de vida, por lo que pues van a morir en paz. Y pues, y con dignidad. Es un proceso largo y duro
que tiene que evitar completamente la sobreprotección del anciano, ya que usualmente solemos infantizar pues al anciano y no dejamos que él afronte el duelo como debería de ser, ya que le quitamos pues su palabra, lo sobreprotegemos y bloqueamos el proceso. Por lo tanto, estamos negando la oportunidad de morir con una buena calidad de vida. Bueno, esta es la importancia y los aspectos tanatológicos y cuidados paliativos que tenemos que tener. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Esther Méndez Sánchez y pues vamos a ver sobre los indicadores de la tanatología y los cuidados paliativos orientados al paciente en fase terminal. Bueno, pues la tanatología es la disciplina científica que encuentra sentido al proceso de la muerte y su finalidad principal es curar el dolor de la muerte y de la desesperanza. Pero no se centra en dar consuelo ni consejos, sino en curar esos dolores que son los más grandes que el ser humano puede sufrir. En tanatología, un enfermo, una persona con una enfermedad ya terminal, es una persona que padece una enfermedad que probablemente lo lleve a morir en un tiempo más pronto. Por lo que todos los adultos mayores presentan miedo, ya que se enfrentan a su propia muerte. En este proceso de muerte, el adulto mayor se encuentra muy de cerca con esta etapa, por lo que inciden varios factores, como lo han mencionado mis compañeros, lo que es la edad, el sexo y la religión. Pues el sexo, las personas que mueren más temprano y que la persona adulta mayor puede saber es pues los hombres, son los ancianos, ya que pues anteriormente hemos investigado y hemos sabido y se sabe que al ser hombre pues tienen menos capacidad para expresar sus emociones y se guardan, pues ya sea por el trabajo o situaciones económicas y financieras. Entonces, pues al ser mujeres, pues ya nosotros podemos expresar más nuestras emociones y eso es un factor pues importante sobre la muerte. También, pues está la religión. Antes, pues, se mencionaba que las personas no tenían miedo a morir, debido a que veían que este era un proceso natural y que iba a pasar. Pero debido a que ahorita pues, existen pues, los lugares donde se entierran a las personas, entonces pues ya hay muchas personas que piensan que como queda el cuerpo en este lugar, pues ya incide en una planta o no saben qué es lo que pasa con el cuerpo. Entonces, desde ahí es de que la religión es importante, ya que pues hay religiones como la mía, que es la adventista, que dice que pues que nosotros quedamos ahí y ya después podemos pues cuando Dios venga ya vamos a resucitar. Pero si no tienen esa esperanza como otras personas para otras personas existe el infierno, pues entonces pues existe más miedo para aceptar la muerte. Bueno, entonces el adulto mayor en esta etapa sufre mucho. Es una etapa de sufrimiento y dolor. Pero para aliviar ese dolor y otros síntomas están los cuidados paliativos. Su finalidad no debe confundirse con curarse, sino con aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la familia. Pueden ayudar a los enfermos a vivir más confortablemente y son una necesidad humanitaria urgente para las personas de todo el mundo aquejadas ya sea de cáncer o de alguna enfermedad crónica mortal. Se menciona que las principales responsabilidades del equipo interdisciplinario de cuidados para los pacientes terminales y sus familiares son gozar de un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte,
que el paciente pueda gozar de tratamientos que puedan prolongar su vida, como la quimioterapia, la radioterapia, o también la influencia de investigaciones necesarias para comprender su enfermedad. También tratar el dolor y otros síntomas que tenga el paciente. Y ya en el lado de la familia, pues que se les pueda ayudar proporcionándoles pues, medicamentos o orientándolos sobre cómo atender a la persona que esté pues enferma y en la fase pues, terminal. Y también ofrecerles un descanso de sus responsabilidades, ya que esas personas pues están cuidándolas todo el tiempo y pues también es un desgaste para la familia. Y también proporcionar atención hospitalaria a corto plazo, ya que cuando se encuentra pues en la casa no tiene un lugar cercano donde ir. Y brindar apoyo en el duelo a los seres queridos amigos, ya que pues esto es pues algo que va a ocurrir, entonces antes deben de ir mentalizándose. Bueno, entonces es imprescindible que el equipo terapéutico de cuidados paliativos esté capacitado para resolver las múltiples situaciones clínicas que se presenten mediante intervenciones de prueba de eficacia, protocolos estandarizados de manejo y criterios uniformes de actuación. Gracias. Ok, bueno, pues como anteriormente ya estaba mencionando que es la tanatología, pues ya estamos más conscientes que es una disciplina que hace acompañamiento tanto a la familia como al paciente en su fase terminal. Dentro del estudio de la tanatología se incluyen ciertos aspectos como el ayudar a las personas a crear pues nuevos pensamientos acerca de la vida y la muerte, también prepararlos para asumir cualquier tipo de pérdida en el caso de la familia, educarlos a tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a la muerte. También entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano. ¿En qué casos la tanatología puede ayudar a recuperar la paz? Pues cuando la familia está pasando por estados de depresión y angustia, al igual que el paciente, entonces los ayuda a que ellos se sientan mejor. También al experimentar episodios de crisis por muertes que no son esperadas, son trágicas o incluso violentas. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar pues, a nuestro ser querido? Pues haciéndoles saber que estamos dispuestos a escucharlo, que estamos para él, así también buscar atención médica adecuada y, por supuesto, no crear expectativas falsas y ofrecer una calidad de vida digna en esa etapa final. Lo que nos lleva a los cuidados paliativos, que son un enfoque especial en el cuidado de las personas que tienen enfermedades graves, como el cáncer. Los cuidados paliativos se concentran en mejorar la calidad de vida, ayudando a los pacientes y cuidadores a tratar los síntomas de esta enfermedad grave. Entonces, la tanatología, como rama de la medicina, facilita al enfermo terminal a todos los cuidados paliativos necesarios y ayuda a la familia del enfermo a sobrellevar pues toda la situación que se está viviendo. Y muchas gracias. Bueno, de nuevo, Ana Marjorie. Y pues, así como colegas míos vienen hablando sobre la tanatología, pues estamos un poquito más conscientes de qué es. Y solo para comentar lo que es ese tema, pues recordemos que el ser humano pues, se caracteriza por crear y cuidar un vínculo con las demás personas, o sea, con otros. De la misma forma, pues estos vínculos se forman también y se rompen y dan lugar a ciertas pérdidas. Una vez que se dan pues esas pérdidas significativas, pues se rompe la continuidad de la vida y pues aquella persona que sufre ya sea por alguna enfermedad o alguna enfermedad crónica. Por lo tanto, pues la tanatología se habla un poquito más sobre el duelo y pues, se puede concebir como un proceso en que ayuda a recuperar la normalidad o la discontinuidad. Las pérdidas pues son posibles, posiblemente encontremos
en la mayoría de las heridas pues son la de muertes de un padre, la muerte de algún abuelo, también hay pérdidas en divorcio, no sé, muchas más, pero la que más relacionamos en este caso podría ser la muerte de nuestros adultos mayores. También para tener esas pérdidas, también tenemos algunas reacciones ante esas pérdidas. Eh, hay dos reacciones, está la psicológica y la física. ¿Qué puede haber en la psicológica? Pues puede haber rabia, culpa, tristeza, autorreproches, también ansiedad, algunos sufren ansiedad, fatiga y muchas más. También podemos hasta incluir el aislamiento, ya que si hay una pérdida, pues muchas de las personas pues se aíslan, no quieren saber nada de lo que realmente está pasando afuera. En lo que son las reacciones físicas, pues muchos sufren de falta de aire, también la taquicardia, la debilidad muscular, la sequedad de boca, llega al momento en que les fastidia el ruido, la luz, pueden hasta algunos tener algún trastorno de sueño, o trastorno incluso de la alimentación, ya que algunos hasta dejan de consumir alimentos por lo mismo. También, pues, ya que de ciertas pérdidas y sufrimiento, pues hay personas que tardan mucho en recuperarse fácilmente y pues cada persona tiene su proceso. Hablando un poquito sobre los cuidados paliativos, pues la Organización Panamérica de la Salud y también la OMS, en el 2016 ellos definen a los cuidados paliativos como un enfoque para mejorar la calidad de vida en los pacientes y claramente también en sus familias y también enfrentar algunos problemas con algunas enfermedades. Y pues eso también incluye la prevención y la liberación del sufrimiento que muchas veces la familia tiene después de todo esto, mediante pues la identificación temprana, la evaluación y pues, también el tratamiento del dolor, ya que si no tratamos ciertos dolores, pues pueden pasar algunos efectos secundarios. También pues estos cuidados paliativos se caracterizan por mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, de sus familias y también de las personas que las cuidan o que las rodean. También pues reducen el número de hospitalizaciones innecesarias porque muchas veces hospitalizarlos es a veces innecesario, ya que los cuidados que a veces el paciente requiere para levantarse están en casa. También alivian el sufrimiento físico, también psicosocial y espiritual. También intervienen diferentes profesionales de la salud, incluyendo también la familia, los amigos y pues algún voluntario que también quiera apoyar. También favorecen la atención de las personas con enfermedades terminales y se brindan en casa pues algunos centros de salud, hospitales y centros para enfermos con algunas enfermedades porque literalmente ya son terminales. Los cuidados paliativos pues también tienen algunas necesidades físicas que permiten pues que las personas, la persona enferma y también la familia pues puedan, una, liberarse de las culpas y perdonarse para que la persona pueda irse un poquito más tranquilos. También entra lo que es la reconciliación y pues sentirse perdonado. Más que nada a veces hay personas, no, claro, también pues los adultos mayores, que les cuesta a veces irse porque tienen algo todavía en su corazón que no los deja ir en paz. Eso hace que al irse tarden un poquito más. Entonces es cuando entra la parte de perdonar y pues ya en familia se perdonan y todo, y a veces hay personas que en cuanto perdonan, ellos pueden ir al descanso. Porque pues también se sienten libres de expresar sus sentimientos de lo que tienen en su corazón y pues también de ser una de tranquilamente. Así que pues hay muchas maneras en las cuales podemos ayudar. Ok, volvemos nuevamente de regreso con el último tema que estamos abordando, tanatología y cuidados paliativos en pacientes en fase terminal donde se ven involucrados tanto familiares como también otras disciplinas del área de la salud. Sabemos que el fenómeno del envejecimiento se encuentra presente a nivel mundial y el proceso de envejecimiento genera cambios en diferentes áreas de nuestra vida, tanto a nivel biológico, psicológico, como también
también social. Y los cambios que ocurren en el marco del envejecimiento, así como también los problemas físicos y mentales, son ocasionados por diversos problemas de la salud y también experiencias que están cercanas a la muerte. Y es por ello que entre esos cambios que se presentan en el envejecimiento se encuentran las situaciones que rondan en torno a la muerte y el proceso de morir, causando miedo, temor, angustia en las personas, ya que es una etapa en la que se ha experimentado la pérdida de familiares cercanos y además de padecer enfermedades. Y es por ello que es importante considerar cómo la tanatología describe estas situaciones y lo abordaremos desde 3 puntos importantes. Y uno de ellos es la percepción de riesgo y utilidad. Sabemos que ante esa situación, las personas en fase terminal se encuentran en diversos riesgos. ¿Por qué? Porque la salud de ellos ya no es estable, muchos factores en su cuerpo se han perdido, deteriorado. Entre ellos, la atención tanatológica entra cómo abordar las creencias en torno a la enfermedad. Muchas personas que están viviendo en esta fase tienen ideas erróneas acerca de la enfermedad y lo que hace la tanatología es poder orientarlos, poder educarlos de tal manera que el paciente pueda ver la enfermedad como un proceso, podemos decir, natural, pero que es parte de la vida y también proporcionarle herramientas de cómo afrontar esta situación. O sea, una actitud hacia una muerte segura. Entre ellos entran los cuidados paliativos, que es un factor importante. Los cuidados paliativos es importante considerarlo, no se encarga de poder curar la enfermedad, sino de aliviar los síntomas que la persona está enfrentando en estos momentos. Y no solo entran los diversos áreas de salud, sino que también la familia se ve involucrada dentro de este área. Y para esto, lo principal que se realiza es ayudar a los enfermos a vivir más confortablemente y son una necesidad humanitaria urgente para las personas que están pasando por esta situación. Es por eso que esos cuidados se necesitan, sobre todo en los lugares donde hay una gran proporción de pacientes, podemos decir en hospitales, cuya enfermedad se encuentra en fase avanzada y con muy pocas probabilidades de que pueda sobrevivir o curarse. Por eso es que los cuidados paliativos pueden aliviar los problemas tanto físicos como psicosociales y también espirituales. De más del 90% se dice de los enfermos podemos abordarlo así, el cáncer, que es una de las enfermedades más conocidas a nivel mundial. Aquí es donde entra el equipo médico que trata al paciente terminal, ha de incluir el manejo de las situaciones de duelo como una parte también de sus responsabilidades propias que le incumbe al personal de salud. Aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes, afirman también la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan acelerar ni retrasar la muerte, sino que integran los diversos aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente y se encargan de ofrecer apoyo, tanto para el enfermo como también para la familia y prepararlo para lo que después pueda ocurrir. Y es por ello que es importante considerar un enfoque multidisciplinario. Se dice que en México un porcentaje importante de pacientes con enfermedades en la fase terminal podrían aliviar su sufrimiento y mejorar su calidad de vida si tan solo esas áreas se involucraran en el cuidado de las personas. Por ejemplo, en el contexto y generalidades del manejo del dolor, los cuidados paliativos de vida, al incorporar la medicina paliativa, al continuar la atención médica en el paciente, dado que la enfermedad terminal pues, se manifiesta como un padecimiento avanzado, progresivo e incurable, donde cada día la persona, en vez de mejorar, se va degenerando y que no hay un tratamiento específico para eso. Son muchos síntomas multifactoriales y pronóstico limitado que se analiza en estos momentos. Y al no existir posibilidades de curación, los cuidados paliativos son la mejor opción bajo estas circunstancias. Y es por eso que también es importante preparar a la familia en esta fase. Porque pues, para la mayoría de las personas que están en la fase ya terminal, pues se puede decir que están próximos para que la muerte pueda ocurrir en ellos y la familia también debería estar preparada para poder aceptarlo. Y entre ello es importante considerar lo que dice
Kubler-Ross, donde ella aborda las 5 etapas para afrontar la muerte. Y uno de ellos, la fase del duelo, es la negación. La negación de la muerte, lo que es parte y es responsable de la vida vacía, de sentido, porque cuando uno vive como si fuera a hacerla para siempre, se vuelve demasiado sencillo posponer las cosas que uno sabe que debe hacer. Por ejemplo, en esta etapa del duelo nos ayuda a sobrevivir a la pérdida. Y en muchas ocasiones la pregunta del millón podría ser, ¿es cierto? ¿Ha pasado realmente? ¿Es verdad que ya no está? Es similar a no perderse, a quitarse a alguien de la cabeza, pero lo importante es poder aprender a vivir con la pérdida. La segunda fase sería la ira. En esta etapa es cuando se manifiesta de muchas formas, la ira contra un ser querido, de no haberse cuidado, y empezamos a buscar muchas excusas para tratar de mejorar el dolor que nosotros estamos sintiendo. Pero también es importante recordar que la ira no solo aflora cuando nos sentimos bastante seguros, sino también es como para saber que probablemente sobreviviremos a pesar de todo lo que ha pasado. La tercera fase es la negociación. Después de una pérdida, la negociación se puede adoptar de una forma tregua temporal. Podríamos preguntarnos en esos momentos, ¿y si dedico mi vida a ayudar al prójimo? Entonces podríamos involucrarnos en diferentes actividades para poder superar la pérdida de un ser querido. Y la cuarta fase del duelo es la depresión. En esos momentos la persona vuelve a surgir como una recaída de lo que ha vivido, de la experiencia de la muerte de un ser querido. No precisamente la persona está formando un trastorno mental, sino que es parte del proceso del duelo. Por eso es importante comprender esto. Y por último, en la aceptación. Y la aceptación suele confundirse con la noción de que nos sentimos bien o estamos de acuerdo con lo que ha pasado, pero realmente no es eso. La mayoría de la gente no se siente bien o de acuerdo con la pérdida de su ser querido. Anteriormente mencionamos que es importante considerar esto y abordarlo y ser consciente de que la persona ya no está, pero a pesar del dolor que nosotros podamos sentir, siempre aprenderemos a vivir a pesar de la pérdida. Muchas gracias. Agradecemos su escucha en esta entrega de la Universidad de las Ideas. Los esperamos en la próxima entrega.